Bueno, y aquí esta es la parte un poco, los que no, son dos funciones, son dos funciones algorítmicas, ¿vale? Olvidaros de esto, da Para exactamente igual. matemáticos, sí. Claro, al final esto es Sí, pero matemática. es fácil de entender. Es álgebra lineal, da igual, da lo mismo, lo único que importa es mirar las líneas, ¿vale? Hay dos funciones, lo que he encontrado analizando todos los posts que he escrito durante un año, es que hay dos funciones que cumplen bastante bien con eso que os decía antes de poder predecir por dónde va a ir un post aproximadamente, ¿no? Esto obviamente son solo datos míos, supongo que Marvidal o cualquier otro tendrá unas estadísticas seguramente diferentes, pero a mí me ha funcionado esto muy bien. Y lo que he encontrado es que la función esa que veis lineal, la que es una línea recta completamente, esa funciona muy bien sobre todo y es bastante predecible, sobre todo para los contenidos que están en torno o por debajo de las 100 reacciones. Perdón, de las 100 interacciones. Y aquí explico la diferencia entre interacciones y reacciones. Las reacciones son solamente like, love, support, celebrate y tal, ¿vale? Y las interacciones y los comentarios. Esto es importante diferenciarlo, bueno, porque a veces la gente se enrosca mucho con los comentarios y eso hace subir un contenido. Y algunas veces en esa función, como veis, están todos muy, muy cerquita de la línea, menos ese que está ahí al lado, 7.000 views más o menos, y interacciones, poner el cursor para que se vea, el que está en las 7.000 y los 50 interacciones, ¿vale? Ese que está más a la izquierda, no, más arriba, a la izquierda, es que no veo no, más a la izquierda, no veo cursor moverse con Aquí. fluidez. Sí. Es correcto. No. Vale, hay algunos que se salen del patrón por bastante, como podéis ver. Bueno, ¿eso por qué puede ocurrir? Pues en este caso ha ocurrido, tiene pocas reacciones, interacciones, ¿vale? Bueno, pues a veces algunos contenidos de pronto se disparan de views porque crean polémica, ¿no? Y en este caso, yo sé cuál es ese en concreto, es uno que escribí sobre una discusión que ha habido en internet entre un periodista y un youtuber, un streamer, y montó mucha polémica, entonces mucha gente entró a ver el contenido, pero seguramente no le gustó el contenido y por eso no reaccionaron al contenido, pero views tuvo un montón, ¿vale? Entonces es curioso, ¿no? A veces ocurren estas cosas, hay posts que se salen, si os fijáis, la función lineal hasta más o menos 100 interacciones funciona de forma bastante bien, ¿no? Y prácticamente nos ayuda a predecir lo que ponía ahí abajo, ¿no? 50 interacciones equivalen a 2.440 views de media. Esto, fíjate, te ayuda con una precisión enorme a saber por dónde va un post. Por eso os decía antes que yo a veces hablo con Alberto y le digo, oye Alberto, este contenido va a ir con cañón, ¿no? Porque en las primeras horas pues ya sé como de reacciones y tal, y sé que se va a pasar seguramente a la segunda función, que es la que veis, que es una curva hacia arriba, ¿vale? Que esa segunda sobre todo funciona mejor para los contenidos que se convierten en, que llegan a mucho más personas las que están en tu red, ¿no? Que no es que se conviertan en virales tampoco, pero sí que llegan a un porcentaje mucho mayor de tu red, incluso superan tu red en 2, 4, 6 veces, ¿no? Y además veis dos casos muy diferenciados, ¿no? Uno que está como encima justo de la función exacto, ese de ahí que tiene en torno a 17.000 views y 150 reacciones, ¿vale? Es decir, se ha disparado rapidísimamente de views, pues porque a lo mejor el contenido era mucho más atractivo visualmente, y luego tenéis el otro, por ejemplo, que se queda por debajo de la función, y es decir, ha llegado a muchas más reacciones, sin embargo tiene menos views. ¿Esto por qué puede ocurrir? Bueno, pues por algo que ocurre mucho en LinkedIn, es que la gente se pica muchísimo con los comentarios, ¿vale? Hay gente que se enrolla con los comentarios, se enrosca ahí, como es lo que yo llamo el internauta justiciero, ¿no? Que trata de, El su sheriff. objetivo, sí, claro, el sheriff, su objetivo básicamente es corregir y enseñar a los demás, ¿no? Entonces, tú estás publicando una cosa que has hecho un research y que está absolutamente seguro y, bueno, pues esas personas no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo y quieren convencerte de lo contrario. Entonces, a ver los comentarios y la interacción, como veis ahí, los comentarios se disparan hasta un momento. Además, es ridículo porque LinkedIn gestiona súper mal los comentarios, no es como Twitter. O sea, que a veces así el comentario ya no lo ves porque has entrado con la notificación que era del comentario anterior. Una cosa que hace un poco rara tanto en la aplicación como en la web y aún así la gente le encanta enzarse en discusiones. No que sea la red social para enzarse en discusiones. Además, yo esto digo que el justiciero pues yo os digo siempre que las redes sociales son un poco como un manicomio, ¿no? Pero si fueran como un manicomio, además, pues Twitter sería Arkham Asylum.
¿no? En Twitter la gente todavía tal. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que el perfil de usuario de Twitter y el perfil de usuario de LinkedIn, no, perdona, que el perfil es el mismo. Lo que pasa que en LinkedIn es el mismo, perdón, en Twitter es el mismo y en LinkedIn miente. Pero de vez en cuando les ocurre esto. Entonces, al típico perfil que en Twitter utiliza anonimato para tal, pues a veces se enrosca en LinkedIn, le sale la flema esa de internauta justiciero y se enrolla en hilos de comentarios absolutamente ininteligibles porque son demasiado largos, se leen súper mal en LinkedIn y que no sirven para nada. Pero bueno, como os digo, si tenéis uno de esos, pues genial, porque va a ayudar a que vuestro contenido suba el número de comentarios y eso seguramente hará que suba el número de personas que entran a verlos, le notificará cada vez a más gente que esté nombrada en esos comentarios y que interactúen como parte de esa conversación y hará que vuestro contenido suba el número de views. Pero os explicaba esa diferencia para que veáis uno que tiene muchos menos reacciones, pero el contenido es muy interesante, entonces se dispara muchísimo, ¿no? Incluso muy por delante de lo que sería la curva de la propia función, y otro que está por debajo de la curva y es básicamente porque alguien se ha enzarzado en el número de interacciones, ¿vale? Y esto nos va a llevar a lo que os comentaba, algo muy importante, que es que todas estas cosas en LinkedIn se ponderan en el algoritmo en función del tamaño de tu red. Y aquí es donde os explico lo que os decía antes, que vais a pensar que estoy loco cuando os cuente, pero es que es absolutamente cierto, que mi reach y cómo mi contenido empezó a ser cada vez más popular fue a partir de eliminar contactos de primer nivel. ¿Vale? Os lo voy a explicar. Reducir mi red enormemente. Bueno, yo durante todos los años que había estado usando LinkedIn, pues había aceptado prácticamente cualquier solicitud. Y bueno, pues me había hecho una red bastante grande, pero un día me pongo a mirarla y resulta que no conocía a nadie prácticamente de nada, ¿no? Hay, no sé, unas 700 personas que yo no sabía de que conocía a esas personas absolutamente de nada, nunca me aportaron nada, yo tampoco les aporté nada a ellos, pero entonces me puse en plan polite, entonces me preparé un texto en inglés y en español en el que explicaba a la gente por qué no iba a aceptar más solicitudes y tal, y después de enviárselo a la gente, al poco tiempo hubo gente que empezó a insultarme por no aceptarle en LinkedIn, ¿no? Encima explicándoselo de forma polite y tal, que no quería tener una red irreal y que prefería tener personas. Entonces, desde entonces hice lo que hacemos todos, que es básicamente ignorar las solicitudes que no te interesan. Si hay alguna que de verdad te interesa, la aceptas. Aunque yo suelo ser bastante serio con esto y no acepto a nadie que no haya hablado con él por teléfono, hayamos tenido algún tipo de reunión, por supuesto en persona o lo que sea, o bien que tengamos algo muy en común directo, que venga presentado por otra persona, por supuestísimo también. Y también a veces me pasa, pues, chavales que recuerdo, pues hubo una vez que unos chavales que están estudiando en la universidad, pues estaban trabajando en una práctica en una de las cosas que yo mantengo en internet, que es un repositorio de código en GitHub, y de pronto me agregaron como 30 de golpe, ¿no? Porque estaban estudiando justo lo que yo estaba explicando en GitHub, ¿no? Con un plugin. Pero, como os digo, normalmente suelo rechazar cualquier solicitud de entrada si no los conozco de nada, y lo que hice fue, pues me puse un día, no sé cuántas horas me tiré, pero me quité del orden de 700 personas de mi red. O sea, así de crudo, ¿vale? Y a partir de hacer aquello, y también a partir de otra cosa que es muy importante, que es convertir mi perfil en un perfil de creador de contenido, que esto no sé si lo conocíais, pero es una opción, tiene LinkedIn que te permite identificarte a los demás como creador de contenido. Bueno, mis posts empiezan a tener más reacciones, ¿no? ¿Y por qué tuvieron más reacciones? Bueno, pues porque todo el algoritmo de LinkedIn no utiliza números totales. Lo que utiliza son números proporcionales a tu red. Es decir, entienden que tu máximo reach, si tienes 2.000 personas, es que lo vean 2.000 personas, ¿vale? De manera que si entre un post tuyo lo han visto 2.000 personas, que sería el 100% de tu red, ¿vale? Y han reaccionado un porcentaje importante a ellos, que puede ser, pues imaginaos, un 10%, ¿vale? Imaginaos que de 2.000 personas han reaccionado, han puesto una reacción un 10%, eso son 200 likes, ¿no? 200 likes o cualquier otra reacción. Entonces, es un porcentaje muy alto. Entonces, prácticamente todas las métricas que hacen las utilizan basándose en el tamaño máximo de tu red. Y aquí os explico una cosa importantísima. ¿Cuál es tu red y cuáles son tus followers? Y vosotros diréis, yo tengo followers. Bueno, pues básicamente todos los de tu red principal, primeros contactos son followers, pero también hay otro concepto que es el de identificar la primera acción principal para contactar, es básicamente conectar o
que te sigan, ¿vale? Esto es algo que también hice, es que como no quería que me llegaran un montón de solicitudes que me llegaban, sobre todo cuando participaban en algún evento, lo que hice fue cambiarlo a follow. Yo no pretendo que nadie me siga, sí, lo único que no quiero es que me llegue una batería de personas que no conozco de nada, que además muchos de ellos, y esto os lo voy a contar así de crudo, que pueden ser headhunters, por ejemplo, no lo utilizan solamente para ver tu perfil, sino que además lo utilizan para encontrar gente más capacitada que tú, porque no sé si lo conocéis, pero en vuestro perfil de LinkedIn hay un componentito así en un lateral que pone otras personas como Jesús. Entonces muchos de los headhunters básicamente ni siquiera te agregan porque estén interesados en ti, sino que están interesados en tu red. Entonces buscan, pues Jesús tiene este nivel de experiencia, y encima pone otras personas similares a ti. Entonces se van a buscar a otros y perfectamente un headhunter te puede usar como, lo siento mucho, yo tengo amigos headhunters, pero sé que esto lo hacen, ¿vale? Y básicamente utilizan tu red para intentar encontrar personas que se parecen a ti y si puede ser con más cualificación, pues mejor que mejor. Entonces, pues si queréis hacer eso y darle puerta abierta a todos los headhunters, pues allá vosotros, yo desde luego no lo hago, ¿vale? Y También entiendo que Jesús, no. esa opción se puede cambiar desde Sí, el setting lo podéis del cambiar propio desde los perfil de settings de usuario. LinkedIn. Desde los settings de usuario podéis entrar y elegir que la opción de contacto por defecto sea follow en lugar de contact, de manera De que el que de contact. verdad, correcto, connect, perdón, de manera que el que quiere hacer connect tiene que hacer dos interacciones, ¿vale? Tiene que pulsar los puntitos y entonces decir connect, ¿vale? Y ya, claro, es un doble nivel de interacción. De hecho, a mí me ocurre que ahora ya solamente me dan invitaciones por connect de personas que de verdad tienen interés en conectar conmigo, la mayoría. Además, me escriben una pequeña, oye Jesús, que nos conocemos de esto, o qué tal, o que te vi tu sesión en no sé dónde, o tal, y entonces pues ya te ayuda a ubicarte y luego ya pues que está en cada uno aceptar o no aceptar las invitaciones. Claro. Pero como os digo, es muy Ese importante sería, conocer sí, esto. sería el Entonces, escenario ideal, que la gente contactase realmente si tiene interés y si no claro, simplemente que te diga seguir para seguir tus claro. publicaciones. De hecho, como os digo, yo tampoco soy, vamos, ni soy influencer ni nada, no sé cuántos followers tengo, pues Ya unos llegará ya. 300 o 300 y pico por ahí, me da igual porque de hecho son personas, algunos de ellos son de los más interactivos, los que más interacciones dejan en mis comentarios y demás, en mis posts y dejan comentarios y casi siempre tal, o sea, son personas que de verdad tienen interés en el contenido que publicas, sea porque lo consideren interesante o sea por la razón que sea, porque quieren estar al tanto de lo que haces o de lo que cuentas o lo que sea. Vale, pero independientemente de eso hay que entender esto, que es muy importante, porque tu red serán siempre tus contactos de primer nivel 1 y no llegarás nunca a nadie que no sea de tu red, salvo que los contactos de nivel 1 interactúen con tu contenido, de manera que entonces en el feed de las personas que son contacto de ese primer contacto tuyo, les aparecerá pues fulanito, Alberto, le ha gustado este contenido, ¿vale? Entonces ese es el momento en el que puedes llegar a personas de segundo y tercer nivel, ¿vale? Yo cuando tenía solamente Connect y cuando tenía un montón de gente que no conocía absolutamente de nada, que tampoco interactuaba nunca con mi contenido, pues básicamente nunca tuve reacciones de personas que no estuvieran en mi red. Sin embargo, desde que activé, como os decía, el modo creator y además activé la opción por defecto followers, pues prácticamente todos mis followers son personas fuera de mi red, porque si no, son todos ellos personas fuera de mi red, ¿vale? Porque algunos han pasado de estar ahí, pues luego hemos coincidido por cualquier otra cosa y han pasado a estar en la red, pero todos ellos son personas que me siguen porque les gusta lo que publico y básicamente son segundo y tercer nivel de relación profesional, ¿vale? Y aquí viene la parte importante de todo esto, ¿no? Y es que en realidad si quieres medir cómo de impactante ha sido un contenido tuyo, yo en este año pues he escrito, no recuerdo exactamente cuántos formaban parte de este research, unos 70 y algo posts que escribí en un año, tiene 56 semanas, pues más de un post por semana, por así decirlo, en total. 30 de ellos, ¿vale? Han estado por encima del 100% de mi red. Es decir, si tienes 2.000 personas, pongamos un número fijo, ¿vale? 2.000 personas, pues hay 2.000 personas al menos lo han visto. Y eso está muy bien. Es decir, quiere decir que has llegado en prácticamente ninguna red social que os imaginéis vais a llegar al 100% de tu red. De hecho, si os cuento los porcentajes que tienen personas que se encuentran en el ámbito profesional, pues de famoseo o deportistas y tal, pues no llegan ni a veces ni al 10% de sus seguidores, ¿vale? Pues llegar al 100% de tu red quiere decir que es que has llegado hasta, por lo menos numéricamente hablando, quiere decir nunca cualitativamente hablando, no lo vas a saber si son las 2.000 personas que están en tu red, pero has llegado a 2.000 personas, que es el equivalente al total de tu red. Eso está muy bien, ya no os digo nada, pues si el 13 de esos posts por encima llegan al 200% de tu red, es decir, tienes 2.000 personas, ha llegado a verlo 4.000 personas, está súper bien. Y si el contenido gusta mucho, pues a veces llegas hasta el 800 o más de tu red, que pues es 8 veces más de lo que tiene tu red. Está súper bien, en realidad es 9 veces más, porque el 100% de tu red sería básicamente los que tienes, el 100% más de tu red sería el 200%, ¿vale? Pero como os digo, que lo importante de esto no es
que el 800% de tu red tampoco es algo que sea súper viral, es decir, yo no soy Marc Vidal ni ninguno de estos de Top Voices y tal, pero sí que es importante saber que tu contenido está llegando muchísimo más lejos de esas 2.000 personas que puedas tener en tu red, ¿no? Está en este caso, pues como os digo, 16.000, 18.000 personas han visto tu contenido. ¡Wow! Eso está fenomenal, ¿no? Si sobre todo estás usando LinkedIn para transmitir algo que tú eres, lo que os decía justo antes, ¿no? Yo no soy el trabajador de la empresa tal, yo soy una persona que hablo de marketing digital, yo soy una persona que hablo de innovación, yo soy una persona que tal. Entonces, estás llegando a 16.000 personas que se han enterado que tú existes por ahí y que hablas de este contenido y que tienes una opinión relevante en ese contenido porque lo dicen así los números, ¿no? Atrae a muchas personas, atrae a muchas miradas. Como os digo, esto es una parte importante y que hay que entender porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar ahora, y es que como un contenido en LinkedIn se puede transformar en top 1 engagement. Bueno, yo